Vamos derecho. Por eso le consultaba a Silvito si tenemos tanda, pero no. Así bueno, que maravilloso. Bueno, seguramente por ahí ya no escuché el principio de todo, pero el principio del programa y se habló seguramente de esto. Hoy se vota en el Senado, ¿no? El presupuesto ya tiene media sanción de diputados, donde lograron que no se vote, sobre todo un capítulo que era que derogaba la ley de universidad y la ley de discapacidad, pero lo cierto es que el presupuesto sigue su camino y está Patricia Bullrich intentando conseguir los votos de un presupuesto que viene castigado, pero que mantiene firme la política de Milei, y en ese sentido me gustaba señalar un poco, digamos, caracterizar cuál es este presupuesto. Algo de esto hemos hablado desde que se presentó el proyecto, pero hoy por hoy está a punto de ser ley el proyecto de presupuesto de Milei en el Senado, probablemente en pocas horas. Lo primero es que tiene que ver con que es un dibujo, digo, esto no es nuevo ni de este gobierno ni de nadie, pero este gobierno, que sí tiene más control de la inflación, parece ser ya una estrategia. Decíamos que, sin ir más lejos, presupuesta para fines del 2026 un dólar a 1.423, cuando hoy, en diciembre de 2025, ya lo superó por mucho. Lo segundo tiene que ver con lo desenganchado que está de la realidad, porque si bien en otros lados no lo vemos a Milei desesperado por los dólares y a Caputo desesperado por lo que es el problema crucial de la Argentina, que es la deuda externa, y no nos vamos a cansar de decirlo, no es el déficit fiscal. El déficit fiscal está, bueno, en este momento ya está en equilibrio, pero digamos, es un tema, pero lo cierto es que está muy desenganchado de la realidad al punto que se prevé una balanza comercial no deficitaria, pero que por lo menos no llega a compensar ni de cerca los pagos que tiene que hacer Argentina en el año 2026. Yo le vuelvo a recordar este dato. Los vencimientos de deuda externa, según la balanza de pago del INDEC, suman para el año 2026 $35.500 millones. 35.000 millones de dólares. Quiero decir, piensen que Caputo, cuando salió a vender, a colocar deuda, no llegó a conseguir 1.000 millones. Necesitamos 35.000, es decir, negociar con cuanto acreedor haya dando vueltas por ahí, lo cual, bueno, es un problema. Y la apreciación cambiaria más la apertura comercial, quiero decir, esto es, la apreciación cambiaria es el dólar tan sobrevaluado, y la apertura comercial que hace que nos invadan productos extranjeros sin protección de la producción local, que eso además atenta contra el empleo, pero además atenta contra la recaudación de divisas, digo, ¿no? Contra la acumulación de divisas. Bueno, está este presupuesto, pareciera que no existe el problema de la deuda. Entonces, digamos, insistimos en esto de un desenganche de la realidad enorme. Ahora, ahí te pregunto, porque vos decís bien, el dólar subvaluado, el peso sobrevaluado, y esta situación. Ahora, todos los actores saben que esto que vos estás describiendo existe. Por supuesto. Pero nos lo pueden ocultar, podemos no hablar de eso, podemos creer que siempre va a haber alguien más que te va a prestar. Sabemos que no es así. Esa es momento, inevitablemente, es la única apuesta la que tienen, que haya un prestamista de última instancia permanentemente, que la estrategia de Estados Unidos para con Argentina y América Latina en general sea superior a los problemas intrínsecos que tiene la economía argentina. Es cierto que antes de las elecciones tuvieron una muestra de que eso podía ser un camino. Lo mostraron. También es verdad que ahora le dicen, bueno, tenés que juntar reservas. Juntar reservas implica de alguna manera ajustar el tipo de cambio, con lo cual esa apreciación cambiaria debería empezar a esfumarse. También es cierto que el logro de Milei es la estabilidad de la inflación, y si hay una alteración y una devaluación, ni siquiera una gran devaluación, pero si hay un movimiento del tipo de cambio, posiblemente ese movimiento del tipo de cambio, posiblemente no, ese movimiento del tipo de cambio se va a trasladar a precios, con lo cual el logro de la inflación va a dejar de ser tan logro, digo. Está todo muy atado
con alambre. Sí. Esta es la sensación. Digo, Decime si me equivoco. Una inflación del 4% en un mes y medio, o en 2 meses o en 3 meses, es una catástrofe para Milei. Y es una catástrofe. Sí, si vos, es una catástrofe para todos los argentinos, pero quiero decir... Por supuesto. Digo, bueno, acá me parece que también lo que está usando mucho, y por eso el 2026 tengo malas noticias para nosotros, la clase trabajadora, es que el nuevo ajuste de Milei, o la nueva ancla de Milei, ahora más fuerte todavía, es el ancla salarial. Claro, el salario. Entonces, si ajustás el salario o contenés el salario, bueno, eso te demora el traslado a precios, digo, porque efectivamente, si hay un movimiento del dólar, algo se traslada a precios, pero si no hay nadie que convalide esos nuevos precios en una economía tan castigada en el plano del comercio, ¿no? Sí. Hablábamos hace, no me acuerdo cuando vine el martes, de la caída del consumo, claro. De lo mal que fueron los datos recientes. Bueno, va a ser más difícil de consolidar esos aumentos. Ahora, eso también tiene límites. Quiero decir, yo hablaba con un fabricante de colchones, de somiers y de camas y todo esto. Me encantan tus fuentes, Margo. Bueno, quiero tu agenda. Pero porque es en lo que estoy, en estas mudanzas y estas cosas. Sí. Y él lo que me decía es, no vendo nada. No vendo nada. Ay, no me lo digas que me destruyen. Claro, y los precios de todos mis insumos y todo esto siguen aumentando. Claro. Los absorbo porque si no vendo, lo poco que vendo se me fuma. Sí, ahora, el tema es que en un momento no puedo absorber más. Pero, lógicamente, digamos, acá... Entonces ahí hay que cerrar. Y hay que cerrar, bueno, cerraron 20.000 empresas. Ahí hay que cerrar, hay alguno que aguantarán, que tendrán más espalda, ahí depende de cómo venís, de qué sector estás, pero lo cierto es que es una economía que empieza a recrudecer cada vez más. Siempre la pregunta es ¿hasta cuándo se aguanta esto? ¿No? Entonces las comparaciones con los 90, pero yo insisto, hay un problema de la deuda que no está resuelto, que entonces para resolverlo parecía que en cualquier momento vas a tener que devaluar porque estás ahí, no tenés los dólares, la devaluación es una manera de conseguir dólares. ¿Por qué conseguís dólares con la devaluación? Y bueno, porque con la devaluación todas las compras que se hacen en las plataformas de ropa extranjera y demás, y muchas importaciones más, caen abruptamente. Digo, Milei con su devaluación de fines de 2023, la devaluación del 120% apenas asume, ahorró casi 20.000 millones de dólares. Claro. 18.000 millones de dólares, una cosa así. Claro. Entonces, bueno, ahora, eso es a costa de un impacto enorme en una sociedad ya muy afectada. Para cerrar un poco, seguir con lo del presupuesto, pero cerrarlo, bueno, este presupuesto viene por primera vez a consolidar el ajuste de Milei. Recordemos que Milei ya 2 años sin presupuesto, digamos, actuando discrecionalmente. Bueno, ahora le toca, de aprobarse este presupuesto, es la consolidación de un ajuste enorme. Yo quiero dar datos, pero sin volverlos locos, ¿no? El gasto público pasó a ser del 24% que representaba del Producto Bruto Interno, es decir, el gasto era 1/4 del PIB, a este presupuesto es el 12,9%. Es decir, menos de la mitad. La mitad. Claro. La mitad de lo que era hace 2 años es lo que representa el gasto, y los ingresos también prácticamente se reducen a la mitad, siendo además que, bueno, el matiz de la recaudación va, digamos, beneficia a los sectores de altos ingresos a través de distintos impuestos y bajas de alícuotas que se da a los sectores de altos ingresos y a las empresas. Y esto se une, no quiero dejar de decirlo, no quiero confundir a la audiencia, pero sí recordemos, con la ley mal llamada o tramposamente denominada de modernización laboral, que incluye implícitamente, tácitamente, escondidamente una reforma tributaria, entre la cual no solo se le saca plata al fondo de jubilados, sino que además se le baja la alícuota para las grandes y medianas empresas. Claro. Es algo que se habla muy poco. Claro. Y ahí también hay algo que es interesante para ver, esto te lo tiro más a vos, Marcos, de las internas del gobierno, y con esto termino, que, bueno, yo creo que en el gobierno están, entre esas 2 leyes, están complicados, porque la ley de modernización laboral implica
una reducción de la recaudación muy fuerte para el fisco. Bueno, en el presupuesto, con esta media sanción que tiene diputados también, ¿no? Milei salió a decir que este presupuesto ya no le sirve. Digo, yo no sé qué tantas ganas tienen de que estas dos leyes efectivamente se aprueben. Me parece que hay algunos, un Caputo, no sé, haciendo los números debe decir, acá se me complican las cosas. Claro. No tengo tan claro. Lo cierto es que me parece que esto, ¿no? Por un lado, el dibujo que implica este presupuesto, que insisto, esto por ahí no es algo tan propio de este gobierno, sino suele pasar con las proyecciones, sobre todo en un contexto de inflación, en este debería ser un poco menos. La segunda cuestión que tiene que ver con desoír o dejar tapar el verdadero problema que tiene que ver con la deuda y la falta de dólares. Y la tercera, que es la consolidación de un ajuste enorme, legalmente. Tremendo. Así que veremos qué pasa. Bueno. Tráete mejores noticias, no vas a poder. No, es culpa tuya. No, lo cierto es que desde aquel febrero que vos dijiste que hizo un golpe inflacionario tremendo, no nos hemos recuperado más. Para nada. No, todo indica que no vamos a recuperar. Y los salarios no parecen ser tampoco en 2026 la vía de recuperación, por lo tanto el consumo tampoco parece, es medio difícil esperarlo. Bueno. En fin, Dios mío.